Muy buenos días a todos. Bueno, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por conectarse a nuestro cero a la derecha número 20. Comprobamos que todo el sonido esté llegando bien. Un momentico, porfis. Entendemos que estamos, ya va para ver, un momentico. Bueno, les cuento que hoy en nuestro cero a la derecha número 20 tenemos a dos invitadas especiales y como siempre nuestros temas son temas de interés para todos, en este caso no solamente para mujeres, también para hombres y como siempre son rutas de acceso. Primero de conocer los temas y después de profundizarlo para saber cuáles son las rutas de acceso. Rutas de acceso a derecho que no solamente nos pueden eh, servir a nosotros, sino podemos ser, la idea es que seamos dinamizadores de toda esta información, que podamos hacer llegar esta información a muchas personas que las desconocen. Como ustedes saben, la semana pasada vimos todo lo que era trata de personas, fue súper interesante el tema y hoy en cambio vamos a ver BBG. Primero que nada me presento, mi nombre es Alba Rada, soy la presidenta de la Fundación Radaver, una organización sin fines de lucro que es llevada adelante por migrantes y refugiados venezolanos y que ayuda y tiene como objetivo principal sumar, aportar y ayudar a empoderar no solamente a los migrantes, refugiados y retornados, sino también a aquellas comunidades que nos acogen y que gracias a Dios al menos la experiencia nuestra ha sido de una acogida realmente buena de integración y a quienes les agradecemos cómo nos han tratado. Eh, Como les digo, este programa, Cero a la Derecha, es un espacio que quiere acercar a lo que es la parte del conocimiento de estas personas expertas en los diferentes temas que tenemos de acceso y nosotros la población que tenemos dudas, no sabemos, muchas veces se nos vulneran los derechos y no sabemos cómo defendernos o ni siquiera muchas veces sabemos que tenemos esos derechos. Entonces, por eso nuestro tema, como les decía, es violencia basada en género. Tenemos dos invitadas súper especiales, que es Ana María Murcia Real, trabajadora social, especialista en gerencia social, y a Valeria Cabrera Bernal, coordinadora de la Estrategia de Reconocimiento de la Diversidad de la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer. Bienvenidas a las dos. No sé si quieren dar unas palabritas de saludo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Gracias por el espacio, Alba. Muchísimas gracias, Ana María y Valeria. Y bueno, para no alargarnos, bueno, y les explico, para los que tengan alguna pregunta, tengan algún caso, quieran saber más, pueden irnos escribiendo durante la transmisión. Cualquier pregunta que ustedes tengan, vamos a tener las preguntas frecuentes y ya al final de las preguntas frecuentes le vamos a ir respondiendo todas esas dudas que ustedes tienen. Bueno, la primera pregunta se la hacemos a Ana María. Entonces, Ana, ¿qué entendemos por violencia basada en género o lo que conocemos normalmente por BBG y violencia contra las mujeres? Sí, Alba, digamos que para entender las violencias basadas en género y las violencias contra las mujeres es muy importante tener claro qué es el género. Y el género es una parte fundamental de la identidad personal y social y la comprensión importante para promover la igualdad en todos los seres humanos, independientemente sea hombre o mujer. Cuando hablamos de violencia basada en género, no solamente estamos hablando de las violencias contra las mujeres, sino contra los hombres también, hombres que también pertenecen a la población LGTBIQ+, y que es importante tener como claridad en esto. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres es porque vemos que los índices de violencia contra las mujeres son mucho más altos y son más concurrentes y se dan por el hecho de ser mujer. Entonces las mujeres comienzan allí a tener diferentes dificultades en diferentes contextos sociales en cuanto a sufrimiento en daño físico, psicológico, económico y emocional. Muchísimas gracias, Ana.
Es interesante esto que dices porque normalmente hablamos de violencia basada en género, basado en lo que es las mujeres, pero este hincapié y de hecho entiendo que lo vamos a ver durante todo el programa, esto de que cuando también son hombres aquellas personas que pueden ser violentadas. Entonces es bien interesante. Ana, ¿qué tipos de violencia basadas en género existen? Está la violencia física, que es cuando se causa un daño o un daño a mi integridad corporal. Hay violencia sexual, que es cuando hay ya una agresión y puede verse realizada por una penetración o una violación o un acoso sexual. Y este también se ve en diferentes tipos poblacionales. Allí también entra todo el tema de infancia y adolescencia, que es muy importante llevar a correlación. Y está también una violencia psicológica y emocional, que digamos que esta violencia muchas veces ha sido naturalizada y se puede decir que creemos que hay algunos factores que ya nosotros normalizamos. Entonces, desde nuestro contexto familiar ya vemos que se pueden presentar diferentes consecuencias de violencia, donde nos dicen comentarios fuertes, nos intimidan, hay ridiculización por mi aspecto físico y demás, y es un tipo de violencia al cual no se le pone como mucha atención y se ve que es uno de los tipos de violencia que más se frecuentan en los diferentes contextos. Hay una violencia económica y patrimonial, que es el control de los recursos económicos de una persona con el fin de ejercer poder en ella, y digamos que allí también es muy importante tener en cuenta este tipo de violencia, ya que la población migrante, de uno de los tipos de violencia que más se ve presencias de esa violencia económica o patrimonial, porque no existe como una red de apoyo. Está la violencia simbólica, que hace referencia a la reproducción de estereotipos de género que refuerzan la subordinación de las mujeres y otros grupos de género. Está la violencia política, la violencia hacia la población LGTBI por su condición de género, por discriminación, por su orientación sexual, por las normas, por los estereotipos que se viven. Digamos que estos son los tipos de violencia más frecuentes que se ven. Muchísimas gracias, Ana. Y sí hay varias de hecho que nombraste que yo creo que la mayoría desconocemos o la conocemos, pero no la tomamos como una violencia basada en género. Y me gusta, lamentablemente el programa normalmente tratamos de que no pase de una hora todo, pero hay un tema que más adelante seguramente volveremos a tocar esto de violencia basada en género. Hay una cosa que me encanta que es el violentómetro, ¿no? Sí, Donde uno cuando empieza a ver el violentómetro desde lo más bajito, o sea, cuando tú dices cosas como que te digan qué ropa te vas a colocar, es una de las señales, ¿no? Y digo, ¿cuántas personas o cuántas parejas no tenemos esto? O sea, no, y no la tomamos como violencia. Entonces, de verdad que me gusta que la hayas enumerado porque así al menos tenemos una conciencia de que tal vez no es solamente las 3 o 4 que conocemos. Valeria, te pregunto, ¿solo las mujeres son víctimas de BBG? Bueno, creo que aquí es importante tener muy en cuenta lo que venía mencionando Ana María en términos de qué implica cuando hablamos de género, ¿no? Entonces, al hablar de género, también estamos hablando de las relaciones de poder, que es como un concepto que hace referencia a las diferentes interacciones que hay entre una o más personas que están mediadas o influenciadas por unas normas y por unas costumbres sociales. Entonces, digamos que aquí viene todo un tema de que históricamente hay algunos grupos que han sido discriminados y han sido víctimas de diferentes violencias por, como por causa de esa compleja relación que existe de poder dentro de la comunidad. Entonces, aquí pues podemos darnos cuenta que históricamente los hombres, y por lo general hombres cisgénero, blancos, heterosexuales, se han consolidado históricamente como un sujeto universal y de referencia en la humanidad, porque por años han sido pues los dueños del mundo, los que tienen las posiciones de poder, los proveedores, los productores de dinero y pues quienes han tomado las decisiones en general de la humanidad, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, también implica abarcar esta heteronormatividad que existe como una categoría que nos ayuda un poco como a comprender como este fundamento del sistema y que ha discriminado a las mujeres y a algunos grupos históricamente. Entonces, no es que
los hombres no puedan ser víctimas de violencias, sí pueden ser víctimas de muchos tipos de violencias, pero cuando hablamos de violencias basadas en género, específicamente tenemos que referirnos al hecho de que, como lo decía Ana María, las mujeres hemos sido violentadas por el hecho de ser mujeres. Si bien los hombres pueden haber sido violentados históricamente por muchas razones, nunca lo han sido por el hecho de ser hombres, porque precisamente han tenido esta categoría de poder. En cambio, las mujeres por ejemplo la población LGBT también han sido víctimas de las violencias porque no encajan dentro de las normas tradicionales de género, de identidad, y por esto también digamos que la violencia de género puede verse reflejada tanto en mujeres como en esta población. Y creo que por ahí lo Súper. dejaría por ahora. Gracias, Valeria. Bueno, la que viene es con Ana. Ana, ¿cómo es vista la violencia basada en género en la población migrante? Ahorita nos dieron como una pequeña introducción, no, nos los decía, pero ¿cómo se ve a nivel de, tú trabajas directamente en la alcaldía, ¿cierto? No, digamos que nosotros ahorita estamos desde un enlace y somos un punto de información y de orientación para las mujeres migrantes retornadas y de acogidas Ok, desde los centros Intégrate. cierto, Desde allí lo perdóname. que, desde allí lo que hacemos es también fortalecer y robustecer la oferta institucional que ofrece el distrito en temas de sistema del cuidado de las mujeres con las manzanas del cuidado y todo el tema de violencias basadas en género a partir de las casas de igualdad de oportunidades, las casas refugio, las casas de todas y orientar y hacer esa ruta para que las mujeres tengan como clara cuál es el paso a seguir si soy víctima de violencia basada en género. Y digamos que cuando llegamos, que era lo que les mencionaba anteriormente, sin una red de apoyo a la ciudad, muchas veces no por un tema de migración externa, sino también por un tema de conflicto armado y de migración interna que hay actualmente en el país, vemos que las violencias basadas en género es una problemática que aqueja mayormente a mujeres y a personas LGTBIQ+, ya que incrementa su riesgo de sufrir violencias por temas como las faltas de redes de apoyo por los trayectos migratorios, las rutas migratorias, hay también un tema de explotación sexual, de trata de personas, aumenta, digamos que algunos temas de violaciones cuando hay grupos armados o cuando hay, pasamos por aquellas fronteras donde la presencia del conflicto existe. Entonces, digamos que allí se presenta un poco más la vulneración a estos tipos de personas, porque si llego sola a cruzar, entonces, pues bueno, si usted quiere entrar en mi territorio, eh, pues necesito que haga tal cosa. Entonces me pueden vulnerar de cualquier manera. Y también siento que hay algo muy interesante y es la falta de la regularización de las mujeres migrantes. Digamos que es un tema que se ve frecuentemente de que muchas mujeres, debido a la falta de regularización que hay actualmente en el país, les toca ejercer diferentes trabajos donde son explotadas y sobrecargadas laboralmente hasta llegar a ejercer diferentes actividades que atentan contra su integridad. Entonces, digamos que esto sí es una problemática que se ve bastante y una de las campañas de éxito fue la de Ponte las gafas con el tema de trata de personas, porque también ayuda a que la gente identifique que no solamente la trata de personas es que vayan y vayan contra mi integridad, sino que también la explotación laboral está dentro de esa trata. Entonces creo que es importante todas estas campañas que se han venido adelantando porque le permiten también a la mujer migrante, retornada y de acogida empoderarse más de esas acciones y decir, venga, yo pensaba que no me estaban vulnerando mis derechos, pero sí me los están vulnerando. Entonces siento que es muy importante brindar esas redes de apoyo y digamos que desde mi experiencia como profesional y desde el acompañamiento de los centros Intégrate se creó la red de mujeres, que es un caso de éxito que tenemos en los centros Intégrate, donde se busca fortalecer a las mujeres en los territorios y tener una cohesión social de integridad de las mujeres, que nos veamos como ese eslabón que vamos a trabajar juntas, que vamos a prevenir la violencia basada en género, que podemos generar diferentes redes de apoyo y también interactuar y asimismo capacitarnos. Entonces, digamos que allí se han brindado diferentes capacitaciones en tema de derechos sexuales, en tema de derechos humanos, en tema de prevención de violencias basadas en género, pero también del sistema del cuidado al cuidador, que es algo muy importante, y ver de qué manera podemos comenzar a involucrarnos con nuevos modelos de economía circular y solidaria para potencializar también esas ideas de emprendimiento cuando no estoy regularizada en el país, pero vengo con un saber empírico
o con una profesión y puedo comenzar a ejercer un emprendimiento, ¿cierto? Que también allí esto es muy importante, comenzar a fortalecer ese tema económico de empleabilidad y de emprendimiento de las mujeres, porque digamos que los casos más concurrentes que se atienden son, yo me dejo violentar, me dejo tener una violencia física, psicológica, emocional, porque no cuento con los recursos para sostener mi familia y mi pareja es quien me provee. O llegué a tener un servicio sexual pago porque no tuve otra alternativa. Digamos que para las personas que prestan servicios sexuales pagos, también se hace esa orientación y ese acompañamiento psicosocial de decirles, si bien ustedes prestan una actividad, también tienen unos derechos y nosotros los vamos a garantizar. Y digamos que la casa de todas allí es un eje muy importante para este grupo poblacional. Súper bien. Ana, muchas gracias. Y bueno, de una vez hago la cuña de que el lunes que viene vamos a profundizar en todo lo que es los centros Intégrate donde tú trabajas, que me parecen un mecanismo, una estrategia súper eh, buena y que muchísima gente desconoce y cómo en un mismo sitio se pueden hacer tantas cosas. De verdad, gracias por darnos todo este contexto general de lo que es la BBG en los centros Intégrate y y cómo se trabaja, aunque muy por encima, porque bueno, si Dios quiere la semana que viene la estaríamos viendo. Valeria, te pregunto, ¿qué tipos de violencia son las más graves que se han identificado para las mujeres y población LGTB, LGTBTIQ más? Perdónenme esa que siempre se me enreda, en contextos migratorios. Valeria, 2 segunditos. Ya, Ya, ahí ahí me sí, escuchan, ¿sí? listo, exacto, sí, señora, ahora sí. Listo, listo. Bueno, creo que aquí me gustaría empezar acá respondiendo que en este tipo de casos de contextos migratorios es muy importante tener en cuenta el concepto de la interseccionalidad, que son como las diferentes categorías que pueden vivir las personas y que a causa de ellas pueden ser más vulnerables o víctimas de más tipos de violencias. Entonces, en el caso de las personas migrantes, por ejemplo, una mujer, como yo lo venía mencionando hace un rato y también lo ha dicho Ana María, es por el simple hecho de ser mujer ya puede ser víctima de muchas violencias, pero al ser también una persona migrante, digamos que tiene una categoría adicional que le puede llevar a ser víctima de más violencias aún. Lo mismo ocurre con la población LGBTIQ+, que precisamente por ser de esta población, por no estar dentro de los estándares normativos de lo que se considera, muy mal dicho, pero pues normal dentro de la sociedad, ya sufren ciertas violencias y al ser migrantes sufren aún más vulnerabilidades por diferentes razones. Entonces, entre esas, creo que lo primero, pues primero voy como a referirme a lo que se ha identificado en términos de las mujeres en contextos migratorios. Una de los escenarios más graves que se vive, como lo hemos venido mencionando, es la violencia sexual, porque por un lado pues está todo el tema de la explotación sexual, donde pues las mujeres a menudo, como en estas situaciones de migración y de necesidad, terminan entrando en contextos de trabajo forzado, tráfico de personas, y pues es una explotación que puede ocurrir en lugares que se podrían considerar como comunes, como lo son pues fábricas, hogares, y pues hay todo el tema de las actividades sexuales pagadas que ya venía mencionando Ana María. En cuanto a la violación y el abuso sexual, es como otra de los tipos de violencia que viven dentro de lo que es la violencia sexual. Por lo general, las mujeres migrantes son mujeres que enfrentan altos riesgos de ser víctimas de este tipo de violencia, tanto como en el país de destino como durante el viaje, digamos, migratorio, que se da muy común, como están en momentos tan vulnerables, de tanta necesidad, digamos que en ese trayecto muchas veces es cuando son víctimas de estas violencias. Por otro lado está la violencia doméstica, pues donde encontramos todo el maltrato físico y psicológico. Por lo general pueden sufrir graves abusos de este tipo por parte de parejas o familiares y esto muchas veces está causado por la dependencia económica y el aislamiento social que tienen por ser migrantes, por no tener una red de apoyo en el nuevo lugar donde están viviendo, por no tener unas condiciones económicas fáciles. Entonces,
terminan siendo muy dependientes de sus parejas, que en muchos casos pueden llegar a ser, pues a maltratarlas física y psicológicamente. Por otro lado está la violencia institucional, que está como toda la negación de derechos y de protección, que también lo venía mencionando Ana María en términos de la desregularización que hay de estas personas, y muchas veces se le niega el acceso a los servicios legales de salud adecuados por el simple hecho de, pues, ser migrantes. Yo creo que ahorita igual vamos a hablar un poco más del tema, pero en teoría, por lo menos acá en Colombia, no se le debería negar el acceso a ningún tipo de estos servicios a una persona migrante, por más de que todavía no tenga regularizada su situación migratoria. Y ya digamos que por el lado de la población LGBT en contextos migratorios, pues es bastante similar, digamos que también pueden ser víctimas de agresiones violentas o de violencia sexual coercitiva, porque pues también están en una situación de mucha vulnerabilidad, de necesidades económicas, y en el contexto pues del tránsito migratorio, digamos que se puede dar como un gran rechazo de las familias y no hay pues precisamente esta red de apoyo que muchas veces puede ser lo que les salva. Violencia psicológica emocional es algo que se población desde que salen de sus casas, incluso dentro de las casas, pues sea con los mismos familiares, pero pues son personas que, como lo venía mencionando, al no ser consideradas dentro de la heteronormatividad, pues son muy vulneradas psicológicamente y físicamente, incluso también en las calles. Y pues lo mismo les pasa con el acceso a los servicios de protección y demás. Entonces yo creo que, como para resumirlo, los factores más comunes de vulnerabilidad que enfrenta esta población es pues la falta de acceso a los servicios, un aislamiento y una desconfianza pues también dado por las necesidades económicas, y unas condiciones de vulnerabilidad muy aumentadas por el hecho de la interseccionalidad que expliqué al principio. Gracias, Valeria. Han tocado una violencia que muchas veces es más frecuente de lo que quisiéramos que fuese, ¿no? Y que tal vez, bueno, después vamos a ver las rutas de acceso y todo esto, y también como los mecanismos, porque yo creo que no solamente las rutas de acceso a la violencia, sino las ayudas para el empoderamiento de las personas, como es la violencia psicológica económica, que me parece que es una que, si bien es también para las migrantes por todo el contexto que presentan, también es una que está muy en cada casa, en muchas de las casas colombianas, ¿no? Entonces, pienso que ahí también más adelante, ahorita cuando digas las rutas, no solamente para el acceso, sino también para el empoderamiento, tú en este caso que eres alcaldía, cómo las pueden, dónde, qué cosas tienen para que las personas puedan también salir, porque no es solamente, mira, sí, lo denuncio, pero cómo puedo ayudar, mejorar yo mi condición económica o qué tiene el Estado en mi condición económica para poder estabilizarme. No sé si me explico. Y eso, la siguiente, Valeria, que te pregunto es, ¿cuáles son las rutas de atención cuando se presenta un caso de BBG? Bueno, creo que ahí lo primero es aclarar que no existe como una ruta única de atención a víctimas de violencias basadas en género a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de las entidades que tengan presencia en el lugar para tener una respuesta institucional pues adecuada al caso, y también pues porque las circunstancias de cada caso son particulares. Entonces, como tú bien lo venías diciendo, digamos que eso puede cambiar mucho si se necesita pues atención en salud, si se necesita protección, si se necesita justicia psicológica, jurídica, etcétera. Entonces, pues digamos, igual sí hay como un marco normativo que es la Ley 1257 de 2008, donde igual se insta pues a las diferentes entidades a pues tomar cartas en el asunto, por así decirlo, pero ya cuando se está buscando las rutas de atención, pues ahí uno siempre tiene que ir como a lo territorial. Entonces, pues me voy a referir principalmente en el caso de Bogotá, pues que es donde yo trabajo, digamos, en la alcaldía, pero pues igual, mientras las menciono, pues hay algunas líneas nacionales que igual funcionan. Entonces, ahorita, pues precisamente Bogotá sí cuenta con una ruta única de atención a mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio. Y aquí hago la aclaración, pues ya que estamos hablando del contexto migratorio, que ahorita lo mencioné, pero es muy importante que las mujeres sepan esto porque muchas veces sí les son negados los servicios y ellas simplemente no
no continúan con la solicitud de servicios porque simplemente son discriminadas por ser migrantes. Y esto no debería ser así. O sea, cualquier entidad, no importa el tipo de servicio que estén solicitando y no importa que todavía no tengan regularizado su PPT o cualquier documento que les sea solicitado, no se les puede solicitar, tienen que atenderlas. Entonces, bueno, los derechos básicos a los que las mujeres víctimas de violencia tienen acceso en Bogotá, pues es a recibir orientación e información clara, recibir atención integral en salud, acceder a la justicia y acceder a medidas de protección principalmente. Entonces, ¿dónde pueden recibir esta información? Por un lado, pues está la línea 123, que funciona pues todos los días, 24 horas del día, y si la mujer está pues en riesgo, puede llamar inmediatamente a esta línea de emergencias y pues ahí será atendida. Esta línea desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Está la línea Púrpura, que ha sido como uno de los mayores casos de éxito pues, que existen en Bogotá. Esta línea es de la Secretaría de la Mujer y también funciona pues las 24 horas del día. Tiene algo que pues me parece muy interesante y es que también tienen la atención en lengua de señas colombiana, entonces pues las mujeres sordas también pueden hacer la videollamada directamente, o sea, no llamar telefónicamente, sino llamar por videollamada y inmediatamente quien les contesta es una intérprete de lengua de señas, entonces pueden poner su denuncia o su caso pues en lengua de señas. Pero pues esta funciona únicamente en Bogotá. Está la línea 155, que es de la Policía Nacional. Esta sí funciona en todo el país y también funciona las 24 horas del día. Y tanto en la línea Púrpura como en la 155 se le brinda atención jurídica y en salud a las mujeres víctimas de violencia y también se les sensibiliza sobre los tipos de violencia que existen, que es justamente lo que tú estabas ahorita mencionando, Alba, que no se trata solo como de reaccionar cuando se está en ese momento, sino que si las mujeres quieren conocer o de pronto el caso que estabas diciendo ahorita, están en una relación donde están viendo ciertas actitudes violentas y no saben si eso es violencia o no, también estas líneas les pueden brindar esa asesoría sobre cuáles son los tipos de violencia, como si ese violentómetro efectivamente está como subiendo y demás, y pues ahí les incluyen con la ruta de cómo denunciar ante las autoridades competentes, porque digamos que aquí es como una primera línea y ya de ahí se les dice pues si necesitan ir directamente a fiscalía si quieren denunciar o si deben ir a un hospital, etcétera. Por otro lado, pues también están las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres, que también son más conocidas como SIOM, de la Secretaría de la Mujer, funcionan de lunes a viernes de 8 a 5:30 y estas también están muy en línea de lo que veníamos mencionando, como de que realizan muchos espacios de encuentro para el conocimiento de sus derechos, el desarrollo de como procesos orientados al empoderamiento de las mujeres, y pues presta como una orientación de asesoría sociojurídica y psicosocial que también es gratuita, y esta está ya en 20 localidades de Bogotá, hay 20 casas de estas. Las casas de justicia, que son de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia, de 7:30 a 4 de la tarde. Hay 15 casas también y pues también digamos que se les da orientación sobre resolución de conflictos, sobre sus derechos, etcétera. Y bueno, creo que pues sumado a estas dos están las manzanas del cuidado, que pues seguramente también han escuchado hablar bastante de estas. Digamos que en general es un lugar para que las personas cuidadoras puedan acercarse y disminuir el tiempo que gastan en tareas del cuidado, como por ejemplo lavar la ropa y demás, y mientras eso se los ayudan a hacer en estas casas, pues ellos pueden estudiar, etcétera. Pero ahí también les brindan orientación y asesoría sociojurídica y acompañamiento psicosocial. Y ya hay 23 en la ciudad. Y por último está la Casa de Todas, que es la que mencionó ahorita Ana María, que es de la Secretaría de la Mujer y también brinda orientación y asesoría sociojurídica, psicosocial, pero esto es específicamente para mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. Y bueno, creo que en general, o sea, hay muchas más cosas de la ruta, pero creo que lo voy a dejar ahí para no extenderme mucho más. Pero pues yo las invitaría a seguir tanto la página web como el Instagram de la Secretaría de la Mujer, que constantemente está sacando mucha información sobre las diferentes rutas, sobre las líneas, sobre qué se puede hacer y también mucha información sobre los derechos, cómo conocer los derechos de las mujeres, de la población LGBT y qué hacer en esos casos de violencia. Súper, de verdad me encanta porque está bien completo y que no es una sola entidad, son varias entidades donde tienen diferentes oportunidades, sea
para la parte psicológica, sea para que les pueden hacer acompañamientos. Eso me parece importante. Eh, no sé si queda claro que Valeria trabaja en la Secretaría de la Mujer en Distrital, o sea, de la Alcaldía de Bogotá, mientras que en cambio Ana María trabaja en el proyecto Integra que es llevado adelante por USAID, que hay varios centros en Bogotá. Sé que los que no son de Bogotá se pueden sentir así medio discriminados, pero sabemos que hay muchas de estas líneas, como lo decía también Valeria, que atienden a nivel nacional y que realmente está la Secretaría de la Mujer, que estamos hoy con la de Bogotá, pero que en todas las alcaldías usualmente está una Secretaría de la Mujer que puede ayudarlos. De hecho, en varias de las alcaldías hay casas de la mujer que hacen también actividades excelentes para eso, pues para poderse desarrollar, poderse empoderar. Hay muchos cursos que las invito a que las visiten, las de sus alcaldías, que realmente normalmente hay muchos espacios de empoderamiento. La siguiente pregunta, bueno, ya tuviste las rutas de atención, dice, ¿a qué rutas de atención tienen derecho de acceder las mujeres migrantes víctimas de violencia? Si quieres, porque ahorita las diste en general, pero como explícanos si hay alguna diferencia cuando es una nacional o cuando es una migrante o refugiada, Valeria, porfa. Pues en teoría debería no haberla, como lo he mencionado, en teoría pues las mujeres deberían ser atendidas en cualquiera de los servicios, ya sea servicio integral en salud, servicio a la justicia y pues medidas de protección. Pero digamos que como que lo único que agregaría ahí es que las mujeres migrantes como digamos lo que ocurre con los centros Integra, es que hay mucha cooperación en este momento, como en pro de los derechos de las mujeres migrantes y pues víctimas de violencia. Entonces, yo diría que en caso de que una mujer esté enfrentando muchas barreras en el acceso a los diferentes servicios, una mujer migrante también se puede acceder a los servicios de la cooperación internacional que tienen ahorita muchísimos y donde de pronto con el apoyo, ya sea como de un abogado, de un psicólogo, etcétera, de estas entidades de cooperación, nuestras organizaciones, tal vez logran como acceder a las rutas un poco más fácil, ya sea con el acompañamiento, porque sí pasa mucho que, como lo digo, es un deber ser que todas las mujeres sean atendidas sin importar si son migrantes o no, pero muchas veces lo que pasa es que son las mismas personas que trabajan en los lugares que por el desconocimiento, por la ignorancia y también por la estigmatización social que existe, pues simplemente deciden no atenderlas o les ponen muchas más trabas y muchas más barreras. Entonces, pues creo que ahí sería la única recomendación. Primero, pues decirles como que toca pedir el servicio y se los tienen que dar, o sea, es un derecho fundamental tanto de colombianos como de personas migrantes, pero si no, pues digamos que está ese plus, por así decirlo, de que hay mucha cooperación como a partir de todo el fenómeno que ha ocurrido con Venezuela. Ahorita hay mucha cooperación y muchas organizaciones internacionales poniendo mucha plata en precisamente este momento de recepción de las personas migrantes y de reorganizarlas y darles como las diferentes rutas para que puedan acceder a los servicios. Entonces, creo que lo dejaría por ahí, pero pues sí me parece importante decir que todo el mundo debería estar capacitado para atender a mujeres migrantes o LGBT o de grupos étnicos y creo que ese es el mayor reto ahorita, que realmente falta un enfoque diferencial en los diferentes tipos de servicios que brinda el distrito. Súper, gracias. Hay varias cositas. Una, bueno, yo les dije que Carlos Enrique estaba detrás de cámara, que nos ayuda con todo en la parte de producción de Fundación Radaver, pero también hay otra persona que ha sido puntual en todo esto, en este ciclo de USAID, que es Laura Jimena. Y sí, para que yo hablaba ahorita de los centros Intégrate en Bogotá, pero hay en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, en Medellín, en Cali, en Cúcuta, en Río Hacha y Bucaramanga, aparte de los que están en Bogotá. Es importante que lo sepan porque sé que nos ven y nos sintonizan también en diferido, porque este programa muchas de las personas la logran ver es en diferido. Pueden encontrar centros Intégrate en todo esto. Como les repito, la semana que viene les explicamos muy bien de qué se tratan los centros Intégrate. Quería cerrar con, bueno, la otra cosa es que
escriban. He visto que ya hay algunas preguntas que nos están haciendo. Sí, mientras que van respondiendo las dos últimas preguntas, Valeria y Ana María pueden escribir si tienen alguna pregunta o un caso puntual X que quieran que ellas les respondan. Si quieren lo escriben, lo van escribiendo. Esta va para las dos. No sé si escribe Valeria para activar exacto a Ana María. Entonces, puede ser Valeria la primera que conteste. ¿Qué mensaje les darías a las personas que están siendo o han sido víctimas de violencia? Pues creo que es muy importante que las personas sepan, bueno, que precisamente existen todas estas rutas, entonces, por más de que a veces se sientan en una situación de mucha soledad, pues no están solas y hay muchas personas trabajando por acompañar las violencias basadas en género. Pero también creo que es muy importante que tanto ellas como las personas en general lo sepan cuando toque acompañar un caso de estos y es, no están obligadas a denunciar. Uno siempre piensa que el ideal es que denuncien y que haya justicia y demás, pero muchas veces las situaciones que viven son tan complejas y de tanto riesgo que no se puede presionar a una mujer a denunciar si ella no se siente cómoda de hacerlo o no lo quiere hacer. Y lo importante es que puedan acceder a los diferentes servicios, así no sea el acceso a la justicia de la denuncia y todo lo que eso implica, sino que pueden recibir un acompañamiento psicológico para ir poco a poco teniendo herramientas y saber cómo alejarse de una situación violenta sin necesariamente llevarlo al punto de una denuncia. No digo que no deberían denunciar, si se puede denunciar en la medida de lo posible, mejor, pero muchas veces caemos en el error de tratar de como presionar a las mujeres a denunciar porque queremos que haya justicia y muchas veces es necesario como entender el contexto que puede estar viviendo y que una denuncia puede incluso ponerlas en aún más riesgo del que ya están viviendo. Entonces yo diría que como que la seguridad y el bienestar de las mujeres es lo más importante, incluso si eso implica no denunciar y solamente acompañarla mediante una trabajadora social o mediante una psicóloga que pueda brindarles el apoyo y las herramientas para que ellas solas sepan cómo salir de esa situación de riesgo. Y disculpa, Ana María, antes de empezar contigo, te pregunto, Valeria, que no la agarré tan clara. Tú nos hablas de que no siempre es bueno denunciar. Te pregunto, si una persona externa ve que está la violencia, ¿puede hacer la denuncia o es mejor quien esté? Porque hay veces que uno ve la situación, pero la víctima no es necesariamente, no tiene la posibilidad de ser la que denuncie, porque muchas veces hasta están encerradas. Pero hay vecinos que se dan cuenta o que han visto situaciones que no son las más adecuadas. ¿Puede hacer la denuncia esta persona externa? Creo que hay como dos actores. Uno, quienes somos nosotras como entidades, que si sabemos de un caso de violencias, sí tenemos como la obligación de activar las rutas. Obviamente, pues si yo soy una psicóloga y estoy atendiendo a una mujer y ella no quiere denunciar, pues no es como que yo denuncie inmediatamente, pero tengo que activarle las rutas que ella requiera. Ya un tercero, como tú lo dices, digamos un vecino o una amiga que se entera, digamos que lo ideal no es hacer la denuncia como tal, al nivel de denunciar a la persona con nombre propio, abrirle el proceso, porque pues si la mujer no está de acuerdo en esto, digamos que incluso podría ponerle una situación de mayor riesgo. Pero sí, yo escuchaba muchos casos que ocurren, que están en la casa, escuchan que en el apartamento al lado le están pegando a una mujer, ahí se puede llamar a la línea púrpura y pedirles, digamos, la guía en qué hacer, en cómo manejarlo, muchas veces incluso sí, hasta incluso llega la policía y pues como tratar de calmar la situación, pero digamos que también está aquí como la autonomía de las personas y pasa en muchas ocasiones que la mujer pues no quiere salir y no quiere tener que ver nada con la policía, también por muchos miedos y muchas violencias que se dan con este tipo de, pues, de entidades. Entonces, creo que es muy importante como respetar la autonomía de las mujeres, pero tampoco quedarnos calladas. Si vemos que está ocurriendo algo y podemos tratar de tomar acción, por lo menos en que en el momento inmediato la violencia deje de ocurrir y podemos ayudar a que eso ocurra, pues creo que sí, estamos un poco en la obligación todas y todos de hacerlo. Pero no, yo no diría que uno como un tercero vaya y lleve la denuncia a fiscalía inmediatamente, porque eso podría, como digo, pues poner en más riesgo a la mujer. Gracias, Valeria.
Ana María, te hago la misma pregunta, te repito, ¿qué mensaje les darías a las personas que están siendo o han sido víctimas de violencia? Yo creo que yo me enfatizaría en dos mensajes. Y uno es la prevención, que la prevención comienza con la conciencia de cada uno de nosotros de poder fomentar una cultura de respeto y de igualdad desde nuestros hogares. Yo siento que el formar una niñez que tenga mayor respeto por el otro ayudaría a disminuir y a mitigar las violencias basadas en género. Rechazar la violencia y, y apoyar la igualdad de todos. Cada acción cuenta y contribuir y construir desde la mancomunidad y desde la comunidad y de los territorios y desde la realidad social que se vive también es muy importante allí. Y siento que el brindar un acompañamiento muchas veces, y me uno a lo que Valeria decía, no solamente de invitar a la persona a denunciar, porque muchas veces nos vamos por el sentir y no por la realidad que está viviendo la persona en el momento, podemos, digamos que poner en riesgo a la mujer. Y allí quiero llevar como a resaltar una entidad muy importante que es para la población migrante y son las casas refugio. Aunque las casas refugio en este momento tienen acceso por una orden emitida por comisaría de familia o por un juez de control y garantías, sí han sido como ese lugar seguro para la población migrante y para las mujeres que están a punto de llegar a un feminicidio y que tienen hijos menores de edad, también que pueden llegar a tener alguna vulneración de derechos. Y siento que para el tema de las víctimas o de quienes están presentando un tema de violencia, también es la valentía, la fuerza, el saber que no están solas, el que pueden contar con un equipo de trabajo psicosocial, jurídico, con una ruta de atención, con diferentes entidades que lo que buscan es generar el bienestar y la garantía de derechos de las personas, no solo de las mujeres, sino de todas las personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, Ana María. Antes de irnos a la última pregunta, vamos a responder la que no sé si Valeria puede respondernos esta que nos hacen en el Facebook. ¿La línea Calma es un canal para prevenir la violencia de género o solo es una estrategia de una entidad? Em, a mí me parece muy interesante esto de la línea calma, pues claramente es una estrategia de una entidad, pero yo creo que es una estrategia que va muy en línea con el hecho de que, digamos, las violencias de género están dadas por todo lo que venía explicando al principio, como un heteropatriarcado que ha vulnerado a las mujeres históricamente por los hombres haber sido educados como que tienen el control sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, etcétera. Y me parece que es una iniciativa muy linda porque precisamente, pues yo creo, obviamente hay muchos tipos de feminismos, pero yo creo que los hombres también han sido víctimas de este heteropatriarcado en temas muy sencillos, como por ejemplo no poder comunicarse, no poder hablar de sus sentimientos, y esto muchas veces lo que genera es que se vuelvan aún más violentos. Entonces, esta línea precisamente ofrece un medio de comunicación, un canal de comunicación para que los hombres mayores de 18 años en Bogotá puedan tener un espacio para comunicarse, ser escuchados y recibir orientación profesional. Entonces, muchas veces, pues el ejemplo que siempre ponen es como si un hombre se está sintiendo con mucha rabia hacia su pareja por X o Y razón, pero no quiere, pues, como ser violento hacia ella, pero tal vez no tiene las herramientas para saber cómo hacerlo, se puede comunicar a esta línea donde hay primero pues como un espacio de escucha y de asesoría para manejar como las situaciones emocionales, como la ansiedad, la depresión, la preocupación, también por motivos económicos, problemas familiares, etcétera. Y ya después hay como un acompañamiento como psicoeducativo donde se les da herramientas como de cambio cultural y comportamental para que los hombres un poco como que desaprendan ese machismo y puedan formarse en aspectos claves para una convivencia más pacífica, para prevenir las violencias, para tener una mejor comunicación y manejo de las emociones sin llegar a la violencia como tal. Entonces a mí me parece una iniciativa muy interesante porque también muchas veces, no sé, pero cuando uno está tan metido en este mundo, como que quienes atienden a todos los espacios que hacemos todos son mujeres y está bien porque hay que empoderar a las mujeres en sus derechos, pero los hombres también tienen que ser parte de esta conversación porque si no desaprenden todas las cosas violentas que, pues, que les han sido enseñadas desde muy pequeños eh, y no se cuestionan en el día a día sus actuaciones, gracias a tener este tipo de conversaciones, pues van a seguir siendo violentos.
Entonces sí, pues es una iniciativa muy interesante que además creo que aún no es tan conocida y pues sí vale la pena que la hablemos en estos espacios y que los hombres sepan que está ahí disponible. Solo pues hago la aclaración que esto también es únicamente en Bogotá. Gracias, gracias. No conocía esta línea Calma, de verdad. Gracias por toda la explicación y bueno, y también cómo funciona súper bien. Aquí va para las 12 que han dado durante todo el programa, han ido dando rutas de acceso directo, pero como hablaba también desde un principio, hay un montón de información sobre violencia basada en género que no la logramos tocar o profundizar, las tocamos. Si me voy al principio, cuando Ana María decía los diferentes tipos de violencia, realmente fue solamente casi que de nombrarlas porque por el tiempo, ¿no? Pero sí quisiera que nos dieran cuáles son, dónde puede una persona que quiere indagar más, que quiera saber no solamente los números de teléfono, las páginas y esto, para una emergencia, también dónde puede conseguir mayor información sobre violencia basada en género. Entonces, no sé si primero contestan a María y no, nos cuestan a nivel de centro, sí, de los centros Intégrate, dónde puede conseguir, si hay una página web, si hay algo aparte de ir al centro donde las personas pueden profundizar estos conocimientos. Digamos que desde la estrategia Intégrate lo que se brinda es siempre que llega una persona, si no esté siendo víctima de violencia basada en género, es hacer un tema de prevención de violencias basadas en género, tanto para hombres como para mujeres. Y también digamos que aunque no tenemos como una página como tal, nos apoyamos mucho en la página de la Secretaría Distrital de la Mujer y en la página de ONU Mujeres. Allí se puede ampliar mucho más la información, incluso hay unos cursos de ONU Mujeres que las capacitan a las mujeres en estos temas y ahorita en alianza con la Amnistía Internacional desde el Centro Intégrate se están capacitando aproximadamente 15 mujeres en este momento en CAT 30 para tema de derechos humanos, prevención de violencias basadas en género, para que ellas sean replicadoras de este mensaje en cada uno de sus territorios. Excelente, excelente. Entonces, en todo caso, tú más bien indicas que puede ser o no mujeres, si no pueden ir presencialmente, tomando en cuenta que no en todas las ciudades a nivel nacional están los estrategia Intégrate, entonces sería sobre todo con ONU Mujeres y con las secretarías de la mujer, ¿no? Sí, hay algo importante allí y también son los centros de inclusión digital que tiene ahorita la Secretaría de la Mujer, donde hay una oferta de servicios de diferentes cursos de prevención de violencias basadas en género, también en temas de redes sociales, temas digitales, violencias basadas en género en contextos educativos. Digamos que hay una oferta de servicios allí que las personas se pueden ingresar, inscribirse y recibir esta capacitación de manera virtual y gratuita. Súper, súper. Valeria, tú no, nos cuentas cómo sería en el caso de ustedes. Pues creo que Ana María menciona precisamente como nuestras rutas, pero a mí me parece importante como dejar como clave para que las mujeres lo sepan que los tipos de atenciones, ya lo hemos dicho mucho, pero como que quiero dejar como tres palabras claves que ya sepan y es que los tipos de atenciones que hay son la psicosocial, la jurídica y la de salud, que la de salud pues implica tanto lo físico, si fueron víctimas de violencia física o de abuso sexual, pero también incluye la parte pues, de salud mental, que pues está muy unida con la psicosocial. Entonces, sé que hemos hablado mucho de los servicios que hay en Bogotá, pero me uno pues al llamado que hace Ana María. Hay muchísima oferta online, entonces pueden estar desde cualquier lugar y hacer estos cursos, pero pues les invitaría a que busquen en las páginas web o incluso siento que ahora las redes sociales, las entidades las están moviendo mucho y eso es bueno porque como que es mucho más fácil como el acceso a la información ahí inmediato, pero buscar dentro de las ciudades o los territorios donde viven qué es lo que hay disponible como en términos de estas atenciones, para tener clara la ruta que hay específicamente en su territorio, ya sea para ellas, pues que ojalá no sea así, pero si algún día son víctimas, o para poder acompañar a sus familiares, amigas, etcétera. Entonces creo que es pues como importante siempre saberlo, así uno no esté siendo víctima, porque uno nunca sabe si algún día le va a pasar o si va a tener que apoyar a alguien. Entonces buscar esas páginas web o las redes sociales de las entidades que están en el territorio y creo que ahí también me uno al llamado que hace Ana María de
apoyarse mucho en las ONGs y pues toda la cooperación que también tienen muchos cursos online y mucha información muy disponible también incluso en redes sociales, que eso pues también ayuda como a conocer y empaparse más del tema. Muchísimas gracias, Valeria. Tenemos una última pregunta y perdónenme que la pusieron ahorita. Dice, ¿cuáles son los pasos a seguir para canalizar un ingreso a casa refugio de una persona con víctima de violencia basada en género, doméstica, verbal, psicológica? No sé cuál de las dos quiere contestarlo. Digamos que desde el Centro Intégrate, nosotros nos apoyamos mucho en la Casa Refugio por el tema de las redes de apoyo en las mujeres migrantes. Entonces, lo que se hace es brindar toda la ruta de atención dependiendo del tipo de violencia que se esté presentando. Y digamos que desde CAT 30, que es el CAD en el que yo estoy, nos sincronizamos mucho con la Comisaría de Familia de Puente Aranda, para que la Comisaría de Familia de Puente Aranda sea quien active la ruta de atención, porque son las únicas personas que pueden como dar ingreso a casa refugio, ya sea casa refugio a nivel distrital, acá en la ciudad o a nivel rural, es la Comisaría de Familia o un juez del circuito. Y digamos que se brinda allí un tema de acompañamiento en alimentación, atención psicosocial, atención jurídica, también capacitaciones, temas de pedagogía, nutrición, porque digamos las madres o las mujeres ingresan allí solas, pero también pueden ingresar con sus hijos menores de edad. Entonces, algo muy interesante que yo creo que Valeria nos puede ampliar la información un poco más, pero sí siento que para la población migrante este es un gran aliado. Mm, Creo que no, o sea, no tengo mucho más que agregar. Creo que la ruta, pues la acabas de explicar perfecto y pues realmente es muy importante esas redes de apoyo, como que siento que ese es el gran diferenciador que tienen las casas refugio y que es algo que muchas veces no se piensa tanto, pero cuando se generan esas redes entre mujeres, especialmente mujeres migrantes que no, por lo general no tienen redes de apoyo porque acaban de llegar a un país totalmente nuevo, es muy útil para ellas también en cuanto a rutas, porque si bien la ruta está ahí, cuando ya otra mujer ha pasado por la ruta, ha vivido las barreras, etcétera, es mucho más fácil compartirse entre ellas la información de, ven, te recomiendo mejor ir a este lugar, me fue mejor allá, o me trataron mejor, o fue más rápido, y pues como que ese tipo de redes de apoyo, eso es lo que generan, pues no solamente de que la mujer tenga en dónde estar y a dónde llegar, que sería la casa refugio, sino también como poder crear esas redes que son tan importantes en general para la vida. Cualquier persona necesita una red de apoyo, pero aún más estas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. Allí quiero digamos que anotar algo y es también una estrategia muy importante que desde los centros integrantes se ha adoptado, es con las mujeres que viven en la periferia de la ciudad, como hacia Usme Rural y demás, es las unidades móviles que tiene la Secretaría Distrital de la Mujer, donde les brinda allí como acompañamiento en momentos específicos. Entonces, muchas de estas mujeres han llegado al centro Intégrate, nosotros le ayudamos a hacer el acompañamiento, de buscar qué día va la red móvil a su territorio para que puedan asistir más mujeres, porque digamos que el alcance de los centros integrantes es poder llegar a la cobertura, no solamente a nivel distrital de lo que se conoce acá como ciudad, sino también a esa periferia. Incluso atendemos población que viene de Soacha, municipios de Sabana Centro, Sabana Occidente, donde se les hace como el acompañamiento, decirles, si bien nosotros no tenemos como la jurisdicción de atenderlas acá en Bogotá, sí se pueden acercar a tal dirección, a tal lugar, entonces sí se brinda siempre como una orientación, un acompañamiento pertinente y como un seguimiento, que siento que eso también es un diferenciador que tienen los centros Intégrate. Durante el proceso de la persona se hace como un seguimiento de que la persona se haya sido atendida y demás. Chévere. Bueno, con esto concluimos todo el ciclo de preguntas. Cualquier cosa ya vieron la ruta. Como les digo, este programa, igual que todos los demás, queda en la página de Facebook. No están editados, pero lo pueden ver tal cual como lo vieron hoy. Los invito también por el tipo de tema que es violencia basada en género, a ver el que se vio la semana pasada de trata de personas y los invitamos a que vean la semana que viene
que lo hemos nombrado hoy en repetidas ocasiones, todo lo que es la parte de estrategia de los centros Intégrate, que están en varias ciudades, entonces es importante que lo vean también y como decían, de hecho lo dijo tanto Valeria como Ana María, la importancia de tener estos conocimientos sea para nosotros, para poder acceder a estas rutas de acceso, pero también para poder replicar toda esta información y que las personas puedan acceder a los derechos que tienen. De verdad, es sumamente importante que logremos correr la voz de toda esta información para que cada vez hayan menos personas que tengan vulnerados sus derechos. Eh, bueno, muchísimas gracias a Ana y a Valeria. Antes de concluir, digo unos avisos rapiditos. Agradecidos a USAID que ha estado en toda la organización para que este espacio se dé. El de la semana pasada y el de la semana que viene también lo haremos en articulación con USAID. Al equipo de Fundación Radaver que está detrás de cámaras, en este caso Carlos Enrique. Les quería invitar de hecho es en Bogotá, el 28 de septiembre. Como ustedes saben, la Fundación Radaver es una organización eh, llevada adelante por migrantes venezolanos que tiene a su vez articulación con otras asociaciones. En este caso está la red Los Buenos Somos Más, que son puras organizaciones llevadas adelante por migrantes, refugiados y también retornados colombianos, donde el 28 de septiembre vamos a hacer una jornada, una feria de servicios, donde va a estar Migración Colombia, va a estar la parte de Secretaría de Salud de Bogotá y otras entidades de la Alcaldía de Bogotá. Van a estar varias organizaciones de la misma red que van a prestar servicio. Se va a ayudar con la inscripción a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, que les compete a todos los migrantes que estén acá, igualmente a los retornados que estén aquí en Colombia con el RUR también pueden inscribirse, los vamos a ayudar con todo eso. A todas aquellas personas que tienen los niños menores de 18 años que están estudiando y no tengan el RUN para poder acceder al PPT, al estatuto, se le va a ayudar a hacer el RUN. Bueno, va a ser una jornada bastante amplia, va a haber vacunación, va a haber muchos servicios de diferentes entidades. Pronto lo verán en nuestra página el flyer con todos los servicios, o al menos los principales que se esperan atender, todo lo que es atención jurídica también, todo esto va a ser una jornada bastante amplia en servicio. Entonces los invitamos el 28 de septiembre en el Supercade que está al lado del Hospital Simón Bolívar. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Eh, mm, 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 exacto, está en toda la mesa nacional que está en pleno proceso de inscripción, esperando mientras, yo hago mucho el hincapié de que esta mesa nacional de la sociedad civil para las migraciones no es un tema de registrarse y votar como estamos muchas veces acostumbrados a nivel partidista, sino que como lo hicimos, que también hace unas 2 semanas hicimos un programa sobre esto con Cancillería, es tener una voz, tener alguien que nos escuche, o sea, Cancillería nos puso la silla para poder expresarnos. De nosotros depende si nosotros tenemos a alguien en esa silla o no, para que pueda dar la perspectiva del migrante y refugiado. Por eso es sumamente importante, es súper fácil el registro para la mesa. Simplemente los datos básicos, la foto del documento que nos regulariza aquí en Colombia y ya estaríamos habilitados para cuando se hagan las votaciones, que aún no se sabe, poder votar. Y nada, con esto terminamos. Agradecidísimos a todas las personas que hacen posible este programa que la Fundación Radaver logre hacer el trabajo que se hace. Los donantes, sean los particulares, sean las personas, los empresarios, igualmente estamos en plena recaudación de fondos por muchas actividades que se espera hacer. Bueno, con Valeria y Ana María, una de las cosas que hablaba, que fue Valeria la que decía de los funcionarios, que muchas veces no saben las rutas y eso, y me alegra a nivel de los migrantes,
ahorita y debo felicitar, de hecho Fundación Raver es uno de los que está en esas capacitaciones, todo lo que ha sido agosto, septiembre y va a ser octubre, se están haciendo capacitaciones para funcionarios públicos de las alcaldías mayor de Bogotá, pero también de las diferentes alcaldías locales están invitados para poder profundizar en los diferentes temas, en todos los ámbitos del tema de migrantes y refugiados en Colombia. Una iniciativa que me parece súper bien y justamente para disminuir esas brechas de información en cómo pueden hacer las cosas para los migrantes. No sé si les dejo la palabra a Valeria y Ana María para que se despidan. No, pues muchas gracias por crear este espacio. Creo que es muy necesario que haya muchos espacios así, porque son temas que hay veces no se hablan tanto y es necesario que se empiecen a hablar, que se pongan sobre la mesa y que tanto las mujeres como los hombres y todo el mundo conozca sobre estas rutas y demás. Es muy importante. Entonces, gracias a ustedes por el trabajo que hacen y bueno, muchas gracias también por la invitación. Gracias, Valeria. Ana María, no sé si quieres decir algo. Sí, Alba, muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Alba, por el espacio, muchas gracias a todos los que participaron de este conversatorio, ya que sé que es una información que va a llegar a más mujeres y a más personas, y pues siempre darles la invitación que los centros integrantes están de puertas abiertas para población migrante retornada y de acogida, y que allí lo que hacemos es brindar una ruta integral de diferentes servicios para garantizar los derechos y el restablecimiento o incorporación de las personas a la ciudad. Bueno, muchísimas gracias con eso. Ya están claros. Cualquier cosa, como les digo, pueden volver a ver el programa en la página. Un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene con todo lo que es la estrategia Intégrate de USAID. Un placer. Que estén bien. Chao, muchas gracias.